Ayer todos nos vimos muy sorprendidos cuando leíamos la tapa de los diarios, sorprendidos para mal, por supuesto, porque Joaquín Morales Solá, ese editorialista que tan poca empatía genera, ¿no? Había escrito algo así como el uso político de una muerte, refiriéndose a, a la muerte y el fallecimiento del ex canciller Héctor Timerman. Y me resulta muy llamativo, ¿no? Y me permito también hacerme eco de una adjetivación que utilizó Graciana Peñafort en su respuesta a la abogada de Héctor Timerman, que lo escribió como una canallada. Y para mí, más que una canallada, hasta me parece gentil decir una canallada. Me parece que es un acto que describe a la perfección la podredumbre que tienen algunos que se hacen llamar periodistas, aunque su máximo logro en su carrera haya sido realizar operaciones políticas y brindar sus servicios enteros a la dictadura militar, ayudando a encubrir crímenes de lesa humanidad. Esos mismos miserables, que no tardaron ni 10 segundos en salir a decir que al fiscal Nisman lo asesinó el gobierno kirchnerista y hasta difundieron e inventaron cuanta pista falsa pudieron para que la realidad se ajustara al relato que ellos necesitaban para poder ganar las elecciones, son los mismos que ayer salieron a burlarse de alguna u otra manera o a calificar de una u otra manera la muerte del ex canciller Timerman, sosteniendo que utilizaron su fallecimiento como un motivo político. Lo más grave, insisto, no es la canallada en sí misma, a la que por cierto ya nos tienen acostumbrados, y por eso digo, no nos podemos sorprender ante una canallada de Joaquín Morales Solá, pero sí me sorprende la bajeza humana en la que se termina cayendo. Me parece que lo más doloroso de todo esto es confirmar que no existe ya ni siquiera un poco de humanidad en medio de esta guerra, y abro comillas porque los estoy citando textualmente, que abrieron contra el gobierno kirchnerista, en donde vale todo, evidentemente, incluso la persecución contra alguien que padecía cárcel, como hicieron con Héctor Timerman. Porque esto en realidad no hace más que describir como personas a quienes escriben desde hace mucho tiempo estupideces de ese estilo. Claro, en este caso los describe de fondo. Como periodistas ya sabemos lo que son, como editorialistas ya sabemos lo que son. Ahora, esta es la confirmación de que además de ser pésimos periodistas, de ser un mediocre editorialista en el caso de Joaquín, obviamente también confirmamos que es todavía una peor persona, ¿no? Pero permitime, Joaquín, hacerte una mera corrección y realmente si hay algo que no me interesa es en el fondo hablarte en forma directa, pero bueno, son los recursos que tenemos. Este no es el uso político de una muerte como escribiste vos, Joaquín. Me parece que es una muerte política a la que ustedes ayudaron a tapar, en todo caso, desde los medios de comunicación. Porque Timerman tenía cáncer, claro está. Pero también está claro que ustedes hicieron todo lo posible para que esa enfermedad se acelerara y para que Timerman pasara los peores meses de su vida. Consciente o inconscientemente, muchos medios ayudaron desde su complicidad al hacer lo posible y lo imposible desde sus diarios, sus noticieros de televisión y sus servicios radiales para convencer a la sociedad y presionar a la justicia por una causa que perfectamente sabían que no tiene sustento jurídico, o mejor dicho, que tiene tanto sustento jurídico como vos, oficio de periodista, Joaquín. Porque un tipo con cáncer que necesitaba concentrarse en su recuperación tuvo que padecer una causa vergonzosa e insostenible por donde se la mire. Porque en su revanchismo no les importó ni siquiera eso, Joaquín, porque están tan jodidos de la mente que ya ni siquiera se detienen a pensar en una persona que tiene cáncer, si puede afrontar en una causa judicial, si se tiene que bancar un procesamiento y una prisión preventiva, porque a ustedes se les canta volver a hacer el mismo revanchismo que hicieron hace 5 décadas. Ni siquiera el cáncer los detiene, ni siquiera el dolor ajeno los conmueve. Ya perdieron hasta la capacidad de sensibilizarse con tal de regodearse con el sufrimiento ajeno en medio de la injusticia. Porque son hasta eso. Son despiadados, injustos y sinvergüenzas. Joaquín, el gobierno, el poder judicial y la corporación mediática y todas esas líneas que escribieron durante meses para sostener lo insostenible. Porque Timerman tenía cáncer, claro que tenía cáncer y se murió de eso, pero en lugar de ayudarlo a él, ayudaron al cáncer.
Porque ni siquiera Timerman necesitaba ayuda. Nadie pedía una ayuda para Timerman. Timerman necesitaba simplemente que en Argentina regiera la justicia y el Estado de Derecho. Solo necesitaba que la justicia dijera lo obvio. Que no estábamos en guerra con Irán, que no hubo un encubrimiento, que no existió traición a la patria. ¿Tan difícil era, Joaquín? ¿Acaso a vos y a mí no nos pagan para que gritemos las injusticias, para que tomemos la voz e intentemos hacer algo con todo lo malo que pasa alrededor del poder? ¿Cuándo fue que te jodieron tanto? ¿Cuándo fue que nos jodieron tanto como sociedad? Que dejamos morirse un exfuncionario, pudriéndose, mientras un juez goza al tomarle declaración indagatoria a alguien que se le ponen los labios azules porque no puede respirar. ¿Cuándo fue que nos jodimos tanto que naturalizamos que en Argentina no exista el Estado de Derecho y las garantías procesales y nos banquemos causas completamente ridículas e incluso nos banquemos que aquellos que tienen cáncer tengan que padecerlas? ¿Cómo es posible que vos, Joaquín, y todos los que participaron de este circo puedan dormir por la noche y hasta se animen a escribir semejantes maldades? Porque lo que hicieron con Timerman, te lo juro que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y por eso es que ni siquiera puedo desear que los responsables de toda esta revancha política espantosa y dictatorial coman de la propia mierda que están generando desde hace años. Es que escribo estas líneas completamente indignado, pero también convencido que ese camino, el de la ceguera, el del odio, el de la incapacidad de conmoverse ante el sufrimiento ajeno, es el camino errado, y es el camino que tarde o temprano les va a terminar cobrando todo y con intereses. Por eso es que yo me animo a corregirte desde este humilde lugar, Joaquín, porque no fue el uso político de una muerte. Lo de Timerman fue una muerte política, porque fue el uso político del Poder Judicial el que terminó por condenarlo, aun cuando todo fue un gran invento del que vos, Joaquín Morales Solá, fuiste parte, y eso jamás vas a poder borrarlo, porque ni siquiera tenés la humanidad para admitirlo, y eso, créeme, Joaquín, al fin y al cabo, es estar muerto en vida.